Bienvenidos a Conectados, conversaciones reales con personas de alto valor. Conectados empezamos hoy dándole la bienvenida a mi querido amigo, un abogado y buen abogado de los buenos, Misael Simón. Bienvenido, Misa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Chava, por la invitación. La verdad es que muchas felicidades por este proyecto. Está muy interesante y quise apuntármelo luego. En este caso, el tema de que vamos a hablar y que nos dijeras por decir, para empezar a trabajar y bajarlo a una plática de café para todos y todas. ¿Qué son los algoritmos con conciencia, Misa? Como bien lo dices, digo, ¿qué son los algoritmos? Prácticamente me regreso un poco. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un sistema informático capaz de realizar tareas y resolver problemas. ¿Qué diferencia hay entre lo que en su momento era un código fuente y lo que hoy son códigos que pueden ser comprendidos por las máquinas en lenguaje A ver, dime humano? qué es código fuente, Misa. Código fuente prácticamente son una serie de datos que de manera muy precisa en su momento los informáticos, los ingenieros en sistemas, en computación y la forma en que las computadoras, las máquinas comprenden los procesos digitales. Ok, que los programas los hacen. Hoy la inteligencia artificial permite comprender un lenguaje humano. ¿Qué quiere decir? Que uno ya con un programa de la inteligencia artificial, el que tú quieras mencionar, Copilot, ChatGPT, entre otros. Gord, ¿no? Exactamente. Prácticamente uno ya le pide una información o resolver un problema y la máquina te contesta como si fuera una persona. Entonces, digamos, por eso es inteligente la inteligencia artificial. Sin embargo, para nosotros tener esta inteligencia artificial, las personas y las personas expertas en estos temas, desarrolladores de software, tuvieron que haberla nutrido con ciertos datos. ¿Qué es lo importante de la inteligencia? Pues que es capaz de administrar todos estos datos de manera muy rápida para dar una respuesta. Entonces, estos se llaman algoritmos, que prácticamente los algoritmos son eso, ¿no? Son procesos que se llevan a cabo para poder tener un resultado a partir de la información que se le da de ciertos datos. Ahí es probable que mi celular me mande información de sesgos algorítmicos. Entonces, eso podría ser, ¿no? Estamos más o menos así, ¿no? Sí, son procesos. ¿Qué es lo importante de los sesgos? Pues que prácticamente las personas que nutren estos sistemas pues pueden tener ciertos prejuicios, ¿verdad? Pueden tener prejuicios de sexo, de raza, de edad, y eso es donde el algoritmo ya no es un algoritmo neutro, sino que va a depender mucho de la información con la que se nutra. Y en su momento, por ejemplo, si yo quiero utilizar uno de estos sistemas para contratar personal, para hacer más eficiente mis procesos en mi empresa, pues hay el riesgo de que prácticamente se dediquen, por ejemplo, como le pasó a Amazon, a contratar a solo hombres de tal edad, porque la información que en su momento los desarrolladores ingresaron fue mayormente personas masculinas. Prácticamente hoy todavía hay un riesgo muy grande. En su momento les platicaré o te platicaré del tema también. Entonces, de la discriminación. ¿Eso no va con una perspectiva de género? Sí, prácticamente vulnera varios derechos. No quiere decir que la inteligencia artificial sea mala, pero vamos a ver que es necesario que existan varias regulaciones, sobre todo para que vayan adecuándose y se garanticen los derechos de todas las personas. Los algoritmos podría decir también que pueden ser sexistas, ¿no, Misa? O sea, sí, claro. Podemos dar, por ejemplo, algún ejemplo de esto. Los demás queda clarísimo. Sí. La tendencia de las personas que investigaban un cierto puesto que se ofertaba, pues normalmente se focalizaba la información a los solicitantes de mayormente sexo masculino, ¿cierto? Sí, sí. Pero sexista, ¿cómo? Es así como que... Explícame, y Misa, ¿cómo podría funcionar o cómo podrías tú proteger esos datos? Bueno, prácticamente es interesante lo que dices. Cuando alguien desarrolla un software, la apuesta dentro del ámbito jurídico es que estas denominadas cajas negras. ¿Qué es la caja negra? Es todos estos procesos que los desarrolladores en muchas ocasiones ocultan por un tema de propiedad industrial o que la misma inteligencia artificial por estos procesos que se lleva pues prácticamente oculta la información y llega un momento en el que nadie puede saber cómo se llegaron a estos resultados. ¿Por qué Amazon al final eligió solamente a hombres? Porque a lo mejor no se conocía exactamente los procesos que se deben de llevar. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay obligación ya, y vamos a platicar también que hay una legislación en la Unión Europea que acaba incluso de ser vigente a partir del 2 de agosto de 2025, en donde ya exigen estos procesos sean amplios y que el propio gobierno y las personas expertas conozcan para poderlos ir mejorando y que digamos que los resultados no sean discriminatorios, no sean sexistas y sean pues mucho más cercanos a la realidad. Es un espacio muy interesante de una rama del derecho
muy interesante para el nivel mundial, ¿no? El desarrollo de los software, todo este proceso de garantizar jurídicamente, pero la realidad es que estamos todavía en pañales, ¿no? Si bien la No, inteligencia México, artificial, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. prácticamente, en general, en la regulación, en la Unión Europea, prácticamente el 2 de agosto recientemente se prevé, digo, si ya es vigente este reglamento que obliga a todos los países de la Unión Europea a seguir ciertos códigos y ciertos lineamientos, sobre todo, por ejemplo, en los riesgos que se puede tener vulnerar los derechos humanos a partir de la inteligencia artificial. Lo clasifican como mínimo, como un riesgo latente, un riesgo también alto, y bueno, hay una serie de procesos. Obliga también a los desarrolladores a que no existan estas cajas negras, sino que prácticamente se amplíe y se conozcan. Que realmente la inteligencia artificial no es realmente inteligente, sino que lo que hace es, la inteligencia actualmente no comprende nada, sino que solamente responde respecto a patrones no intencionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de esta conformación de la inteligencia hay atajos, ¿no? Las computadoras o la inteligencia o las máquinas reconocen el contexto incluso antes de conocer la figura. Por ejemplo, oye, yo voy a escribir un lobo, no sabe que es un lobo, pero ve nieve e inmediatamente identifica un lobo, ¿no? También hay muchos sesgos en los datos, en las correlaciones entre edad, sexo y otros variables, pues a lo mejor hay datos erróneos con los que se nutrió y ahí están equivocados. Y finalmente también es que estos datos de prueba pues también pueden tener ciertos errores, entonces es muy fácil para él o para la inteligencia artificial poder responder conforme a estos datos de prueba, siempre que sean similares a los que fueron entrenados, pero casos reales, en algunas ocasiones se les complica. Entonces, por eso se vincula que muchas veces la inteligencia artificial es más un tema de no comprensión, sino cómo está organizada. Sí. Quiero preguntarte algo. A ver, ahorita estamos mucho en el tema nosotros de la protección de los datos, como lo acabas de mencionar. Por ejemplo, el Mundial, sí. Misa. Estamos ahí, está tratando de hacer un distintivo o un calificativo a los restaurantes, a los taxistas, a cualquier tipo de establecimiento o negocio, la palabra negocio para que sea un poquito más amigable, a todos los negocios donde no hay discriminación, donde las personas hablan inglés, donde es un establecimiento incluyente o inclusivo. Con esta legislación, eso, o sea, yo puedo decir, ahorita en la entrevista se puede decir, necesito un restaurante que haya puros hombres. Y voy a ir a un restaurante que haya puros hombres, ¿no? Invariablemente la actividad que vaya a ser cenar, desayunar, comer, echar una bebida, lo que sea. ¿Es discriminación para esta ley? ¿Ese restaurante, ese establecimiento? Pues no, más bien esta ley va enfocada a la propia inteligencia artificial, que sí podría ser que, por ejemplo, en ese establecimiento estuviera lleno de cámaras, hubiera datos psicométricos al momento de pagar y que toda esta información no estuviera regulada, ¿no? Eso sí, sería posible. Hay algunos datos, como por ejemplo en China, ¿no? Había una comunidad en donde la inteligencia artificial se utilizó a favor supuestamente de la seguridad, pero realmente era una supervisión solamente exclusiva a una minoría musulmana. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente los vigilaban, les obligaban a bajar una aplicación en donde tuviera un espía. Pero eso era obligado por una persona. Por el país de China o por esta región, por el gobierno propiamente, okay, ¿no? Únicamente a las religiones musulmanas tenían que bajar esta aplicación o incidían a que lo hicieran. En esta minoría, exactamente. Entonces había un tema muy discriminatorio, ¿no? En relación a lo que mencionan, ¿no? Entonces esto también obligaba a un totalitarismo digital, ya que prácticamente hubiera reconocimiento facial, sus huellas. Y no está mal de alguna forma, y es un debate, ¿no? Oye, pero si salvaguardas la vida de más personas, el problema es que acá se enfocaban a un tema racial. Pero fíjate, dijiste una cosa bien interesante antes de brincarle al tema racial, Misa. Y esto sí quiero que quede así un mensaje. Habemos o hay muchas personas que usan la inteligencia artificial para una vida cotidiana de recabar información, de estudiar, de realizar textos o tener contextos, ¿no? Yo la uso, pero hay gente o habemos gente que también la usa en la noche para descansar, para ver cómo te recomiendan qué hacer, cómo te sientes, inclusive como si fuera un amigo, ¿no? De, oye, me siento enojado con esto. Pero tú comentaste, cuidado porque pues, la información, van a tener la información donde vas a ir a vacacionar. Eso. Toda esta información que estás recabando, que puede ser una información muy personal, entonces, ¿es bueno usarla o no es bueno usarla?
O sea, ¿cuál es tu visión desde tu perspectiva técnica? La realidad es que la inteligencia artificial viene a facilitarnos nuestra vida, ¿no? Y cada vez va avanzando mucho más rápido. Yo la uso, incluso la uso, yo soy docente y la utilizo para el desarrollo de mi planeación y lo permiten las universidades y lo promueven. Pues para el viaje también lo facilita. El único tema es eso, que tiene que existir la regulación para que todos estos datos estén bien resguardados y garantizar nuestro derecho a la protección de datos personales. En eso va mucho más allá, ¿no? La verdad es que en México falta mucho. En bastantes años, del 2020 al 2025, ha habido 50 iniciativas que quieren regular la iniciativa y no se pueden. No sé si por un tema político. La realidad es que también impacta que el software no se desarrolla aquí. Sin embargo, aquí se utiliza todos los días. Para ti, tu opinión como un estudioso ahorita, que eres un estudioso de la inteligencia artificial, para ti, ¿la inteligencia artificial viene a favor o en contra del empleo que se desarrolla en la sociedad? Para ti, ¿qué dirías? A ver, que la inteligencia artificial va a generar un alto índice de desempleados o desempleo, o que va a traer un alto índice de personas capacitadas para emplearse. ¿Cuál sería tu visión, Misa? Porque yo viví y estudié sin inteligencia artificial. Tú a lo mejor también y ahorita la estás aplicando. ¿Es buena? ¿Pero viene a desemplear o viene a emplear? En el tema laboral, pues de alguna forma puede desemplear a algunas personas, pero prácticamente también facilita procesos. Más bien las personas tendremos que pensar que en otras herramientas tenemos que especializarnos para facilitar, porque la inteligencia artificial en este momento todavía necesita del ser humano. Hoy un abogado pues ya no puede ser el abogado que conocía de civil y mercantil y que nada más se dedica a embargar. Hoy tiene que actualizarse, ¿no? Claro. Tiene que actualizarse con nuevas etapas y la justicia para allá va también. Pero para ti entonces la inteligencia artificial es buena porque va a haber empleo o desempleo. Te puedo preguntar, Misa. Pues yo creo que va a haber empleo, pero diferente, ¿no? Sí, entonces es buena si te capacitas, si te adiestras, te va a funcionar y te va a dar mucho más habilidades para poder formar. Yo soy maestro. Como maestro es como un debate ético, ¿verdad? Porque los estudiantes todos la utilizan. Malo es que la utilicen para hacer sus tareas completamente. Bueno, que la utilicen para facilitar, obtener la información y aprender más. La inteligencia se use inteligentemente, y éticamente. Pero siempre y cuando que lleve una ética de personas, de ser una persona de bien, por llamarle así amigablemente, ¿no? Exactamente. La verdad, qué gusto tenerte, Misa. Yo creo que de los últimos que he tenido. Espero que no se hayan aburrido. No, se me pasó muy rapidísimo. O si no, la noche que lo pongan antes de dormir y no pueden. No. Fueron 36. Bueno, estamos trabajando en los minutos. Pero la verdad, un gusto para que tengamos mucha audiencia. Me interesa que sí haya mucha audiencia porque sí siempre se aprende de platicar y de escuchar, Misa. Siempre se aprende. La experiencia no se adquiere con las vivencias, sino con las pláticas y razonamientos vividos. Entonces, la verdad, yo, Misael, te aprecio mucho. Eres un muy buen amigo. La verdad, hay que aprender de los amigos. Muchas gracias por estar acompañándonos en Conectados. Y felicidades, muy padre el proyecto. Pues es un proyecto de todos los ciudadanos, invitarlos a que vengan y usen esas instalaciones de Ingenia. Siempre estamos aquí abiertos para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Zapopan. Perfecto, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, Misa, muchas gracias. Saludos.